Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Les saludo fraternalmente desde la ciudad de Arica, República de Chile, desde donde estamos trabajando aquí, desde mi lugar de estudio, en mi hogar, en mi domicilio, siempre deseoso de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios y compartir lo que el Señor también en su gracia y en su misericordia me permite a mí también conocer, averiguar, estudiar y por supuesto impregnarme y llevar a la vida práctica a través de la palabra de Dios. Espero en el Señor estén todos recibiendo los recursos de la gracia de Dios, cualquiera sea la circunstancia que les esté tocando vivir, mayormente en este tiempo difícil. Reciban un cariñoso y afectuoso saludo cristiano a aquellos que, por razones de la emergencia sanitaria, están viviendo también momentos complejos, ya sea por salud física, ya sea por la cesantía, por la falta de empleo o por el estrés también que provoca el estar privado de la libertad con que hasta no hace tanto tiempo atrás acostumbrábamos a movernos en la vida diaria. Todo esto ha traído para la Iglesia, evidentemente, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo a veces complejo y difícil también de vivir. Reciban nuestro cariño, estamos orando a Dios para que Dios fortalezca a la Iglesia toda, a nuestros pastores, a todos los pastores alrededor del mundo, a todos los cristianos, a toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. En este trabajo y en los trabajos siguientes, con la ayuda de Dios, voy a estar publicando en el canal respuesta a algunas preguntas que me han llegado y que me han pedido también que las responda por este medio audiovisual, con la finalidad de aclarar algunos asuntos que son de importancia y que tienen una trascendencia en términos de doctrina, en términos de alimento espiritual, de mensaje bíblico. Vamos a comenzar por responder naturalmente a la pregunta que fue la que inauguró este sentir, la que le dio cierta forma. Vaya para mi hermana que preguntó, un cariñoso y agradecido saludo por siempre motivar y estimular al avance de este tipo de trabajos. Nuestra hermana X me ha preguntado acerca de un personaje bíblico, que es un personaje bíblico un tanto enigmático, misterioso, místico si se quiere también, que aparece en la escritura en tres partes distintas y que algunos también eruditos bíblicos llegan a establecer también que es muy probable que este personaje incluso reaparezca en la historia humana allá en los días apocalípticos de la gran tribulación. Nos referimos a Enoc. Enoc es un personaje cuya información está repartida en tres escritos del canon bíblico: libro de Génesis, carta a los hebreos y la carta o epístola universal de Judas apóstol. Allí tenemos la información de este personaje Enoc, pero es necesario señalar de que no existe un solo Enoc en la Biblia, sino que al menos hay dos Enoc en la Biblia y hay una ciudad que lleva o que llevó en su época el nombre de Enoc. Y además hay un personaje bíblico que tiene un nombre muy parecido, que solamente se diferencia de Enoc por su última letra. En vez de ser la C, es la S y se llama Enos. Vamos a aclarar un poquito quién es nuestro personaje particular, determinando quién no es nuestro personaje en particular. El primer Enoc nombrado en la Biblia aparece en el Génesis, en el Bereshit de la Tanaj hebrea, del Antiguo Testamento hebreo,
en el capítulo 4, versículo 17. Allí se nos dice que Caín tuvo un hijo varón cuyo nombre fue Enoc y que luego edificó una ciudad a la cual también le puso su propio nombre, Enoc. Luego no tenemos más información de este Enoc, pero nuestro Enoc, el que nos interesa a nosotros, está en el capítulo 5 del libro de Génesis. Allí se nos informa acerca de nuestro personaje entre los versículos 18 y yo agregué hasta el final el versículo 29. En todo este espacio tenemos una relación de información en torno a nuestro Enoc. Voy a leer el texto para de ahí sacar alguna información que luego vamos a complementar con lo que el resto de la escritura, Hebreos y Judas, nos dicen de este Enoc en el Nuevo Testamento. Los versículos en cuestión dicen lo siguiente: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, Jared, padre de Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a nuestro conocido Matusalén, el hombre más longevo que aparece nombrado en la Biblia. Luego se dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Voy a seguir leyendo para poder formar un contexto más detallado. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Nuestros dos Enoc bíblicos aparecen en dos fuentes informativas que siguen dos líneas distintas en materia de genealogía. El primer Enoc, del capítulo 4, versículo 17 de Génesis, aparece en relación a los descendientes de Caín. Y nuestro Enoc aparece en el libro de Génesis, capítulo 5, los versículos que he leído, en relación a los descendientes de Adán. No será difícil darse cuenta y reparar que tanto los que descienden de Caín como los que se nombran como descendientes de Adán, al fin y al cabo también son descendientes del mismo Adán, porque Caín es uno de los hijos de Adán. Cabe preguntarse entonces por qué se hace esta división, esta separación, si al final los que descienden de Caín vienen también a ser descendientes de Adán. El punto es el siguiente: dentro de la información genealógica que se nos otorga a principios del Génesis, se establece algo que es muy interesante e importante de considerar para quienes quieren entender mejor el desarrollo del plan de salvación. Se nos muestra que en la raza humana se van a dar dos líneas de genealogía, dos caminos en los que la raza humana se va a dividir. Una línea
es la que va a desembocar finalmente, por la línea de la genealogía, en Jesucristo, nuestro Salvador. Y la otra línea es la que va a contemplar al hombre natural, aquellos hombres terrenales o carnales, que no van a reflejar nunca el carácter de esperanza en el que comenzó a vivir Adán y Eva después de su caída. Para entender lo que estoy diciendo, tenemos que retroceder todavía un poco en el Génesis y llegar al momento en que Adán y Eva han caído, han pecado. Dios sale a poner en orden las cosas, llama a Adán, llama a Eva, se echan la culpa, le echan la culpa a Dios, y finalmente llega el turno del tercer involucrado, que es la serpiente, que en realidad es figura y cuerpo de Satanás, el adversario de Dios, su enemigo, mi enemigo, el enemigo del alma. En Génesis capítulo 3, versículo 15, todos deben marcar ese versículo, porque allí se presenta la llave, la clave maestra para comprender todo el movimiento que se va a dar a través del desarrollo de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. En ese versículo se sentencia a la serpiente, en este caso al adversario de Dios. Se le da una sentencia diciendo que vendrá una simiente que le herirá mortalmente. Una herida en la cabeza es una herida mortal. En otras palabras, se le dice al adversario que vendrá una simiente humana, que va a ponerle término y fin y sentencia permanente y eterna al adversario de Dios. Es decir, vendrá una simiente humana que lo va a derrotar definitivamente. Eso es lo que está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. El asunto es el siguiente, que en esas palabras de sentencia está escondida, está implícita, está como medio camuflada una promesa. Y esta es una promesa de que Dios, a través de la mujer, traerá al mundo a un restaurador. En el hebreo, la palabra simiente es la palabra shemen o shemen, que significa semilla. Y este shemen mencionado en Génesis 3:15 se trata de un varón, porque en el hebreo el varón es el que porta la genética, la semilla, el shemen. Es un varón que va a venir a derrotar al adversario de Dios. Adán y Eva y todos los que comenzaron a existir a partir de la procreación de la raza humana, comenzaron a vivir esperanzados en el pronto cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. Tanto así que en primera instancia, cuando uno mira la panorámica del relato bíblico, en el inicio del Génesis, a partir del capítulo 3, tanto así que parece que Abel es aquel que tiene las características de personalidad que pudieran determinar que él es ese shemen anunciado por Dios, es decir, la simiente que vendría a derrotar al adversario de Dios. Parece ser que el adversario ocupa, se manifiesta a través del carácter de Caín. Estos dos hermanos se diferencian por su carácter. Abel tiene un carácter inclinado a lo espiritual, a la esperanza, a la fe, a la relación con Dios. Parece que Abel heredó este mismo sentir de esperanza de sus padres en un restaurador.
No así Caín. Caín parece ser un hombre, un varón, apegado a lo terrenal, a lo temporal, a lo humano, a lo carnal, más bien sin una disposición a lo espiritual. Así que en esta diferencia de carácter se van a manifestar además estas dos líneas de descendencia. La llamada línea de Abel, como dije en un principio, que va a desembocar en Jesucristo, y la línea de Caín, que va a ser la línea opositora al mover de Dios dentro de la raza humana para atraer a la simiente prometida. Así es que se forman estos dos grupos, y es por eso que el escritor bíblico hace esta separación, descendientes de Caín y descendientes de Adán. Pero estos descendientes de Adán en realidad tienen que ver con Set, el hijo que le fue dado a Adán y Eva como en reemplazo de Abel. Y aquí se da una dinámica importante. En un principio, parece ser que este Abel, por su carácter, hubiese sido la simiente. Y también parece ser, porque no está escrito en la Biblia, pero parece ser que el adversario toma a Caín como instrumento para eliminar a esta posible simiente que, de acuerdo a Génesis 3:15, va a venir a derrotarlo, a sentenciarlo. Luego, cuando nace Set, las cosas cambian porque se da la lógica. Se muere uno y nace otro que lo reemplaza. Se muere este que ha reemplazado al primero y va a nacer el tercero que va a reemplazar al segundo, y así sucesivamente. La estrategia entonces se ve en el panorama bíblico que cambia a la estrategia de contaminar, mezclando estas dos líneas en la raza humana. Por eso es que vamos a ver reiterativamente en el Antiguo Testamento, sobre todo en el pueblo de Israel, esto de que se está contaminando con la idolatría, con las costumbres, con las naciones extranjeras, con los pueblos paganos, con otro tipo de cultura. Esa es la estrategia del Antiguo Testamento, mezclar las simientes a fin de que no haya una línea que se conserve pura como línea genealógica para que llegue finalmente el Mesías Salvador. Así que a partir de Set se enumeran a los descendientes de Adán, porque en Adán hay esperanza, porque en Adán hay fe transmitida a su descendencia, digamos así, buena, que va a estar siempre viviendo y muriendo en esperanza, en fe de que Dios va a cumplir su palabra. En medio de esa línea, séptimo después de Adán, aparece nuestro personaje Enoc. Cosas particulares se dicen de Enoc en la Biblia. En el pasaje de Génesis se nos dice que Enoc caminó con Dios y que de pronto Enoc desapareció del escenario de esta tierra porque se lo llevó Dios. La palabra hebrea ocupada allí es la palabra einenú. Einenú. Esa palabra hebrea antigua significa básicamente desapareció. Diríamos hoy día, se esfumó. Hoy día estaba y mañana no estuvo y nadie sabe qué es lo que pasó, pero lo que se da como argumento para esta desaparición es que a este personaje se lo llevó Dios, pero no se dice nada más. Lo que se va a decir después viene en los pasajes que están en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5 se nos ofrece una información detallada de lo que realmente ocurrió con Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Es decir, lo que ocurre con Enoc en el libro de Génesis no es otra cosa que este varón no gustó la muerte, no se murió, sino que simplemente fue trasladado por Dios. Eso significa la palabra griega que se utiliza en la carta a los hebreos. La palabra es metatitemi. Así, metatitemi. Esa palabra significa trasladar de un lugar a otro. Y eso es lo que ocurrió con Enoc. Dios lo trasladó desde un punto a un punto B, desde el escenario de la tierra al escenario de Dios. No sabemos exactamente hacia dónde se lo llevó Dios, pero Dios lo llevó a un escenario distinto del escenario terrenal. Por eso es que en la información de Génesis se nos dice que Enoc simplemente desapareció. Pero ya vemos que el escritor inspirado por Dios en la carta a los hebreos nos entrega el detalle. Lo trasladó Dios. Esa es la mejor traducción. Aunque la Reina Valera dice lo traspuso. Pero es lo mismo. Lo traspuso. Lo trasladó Dios. Ahora, en la carta de Judas aparece también una información que tenemos que considerar como importante. Porque de este Enoc, Judas nos informa, nos dice que fue profeta en su tiempo, fue un profeta de Dios en su época, en el tiempo en que a él le tocó vivir. Y se dice de que Enoc derechamente profetizó acerca de la conducta lamentable y triste que llevaron los hombres ya en el tiempo de la raza adánica. Judas en el versículo 14 dice, de estos, es decir, falsos maestros que Judas está denunciando, de estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ocurre lo siguiente, que cuando la Biblia en Génesis nos informa que Enoc caminó con Dios, lo que está diciendo en el hebreo original es que Enoc se mantuvo fiel a Dios en medio de la idolatría. Y Hebreo nos dice que Enoc tuvo testimonio de que hacía lo correcto delante de Dios antes que Dios lo trasladara o lo cambiara o se lo llevara o desapareciera. Así es que de esta información bíblica obtenemos nosotros la personalidad de este varón, un hombre que fue fiel a Dios, que perteneció a esta línea mesiánica, a esta línea de hombres y mujeres que vivieron y murieron en esperanza, aguardando el cumplimiento de Génesis 3:15. Agregué la parte de Noé para demostrar que esto es así, puesto que hay una expresión muy notable cuando aparece Noé en el relato bíblico, ya que su padre o sus padres, su entorno, le pusieron este nombre diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Allí está la esperanza de Génesis 3:15, graficada en el sentir de una familia de aquella época, de aquella civilización antediluviana. Ellos esperaban un Mesías restaurador. Pensaron que Noé podía ser también el escogido. Por alguna razón pensaron que ese varón, que ese niño que había llegado, podía traer la bendición de que fuera quitada la maldición que Jehová había puesto también sobre la tierra como consecuencia del pecado que había cometido Adán y Eva en lo que llamamos su caída. Dicho todo esto,
tenemos algo espiritual que aprender. No sabemos por la información bíblica si lo que le ocurrió a Enoc le ocurrió también a otros. Lo cierto es que se dice de todos que murieron, por lo menos los nombrados aquí, pero de Enoc se dice que lo trasladó Dios. Esto nos muestra una enseñanza importante, que tiene un reflejo hoy día en la iglesia que aguarda lo que se conoce también como el arrebatamiento. Es decir, antes que viniera el juicio del cual Judas da cuenta en el versículo 14, antes que el Señor mandara a sus santos millares y ejerciera juicio sobre esta generación ya pecadora y pervertida antes del diluvio, Noé recibió testimonio de haber agradado a Dios llevando una conducta leal a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía, en tiempos de idolatría, en tiempos en que su generación vivía de espaldas a Dios. Él decidió caminar con Dios. Producto de esto, Dios le trasladó. Aprendemos entonces que a la iglesia fiel, al cristiano fiel, al creyente leal, aún en tiempos difíciles, Dios lo va a guardar hasta el punto de que llegado el momento de Dios, lo va a trasladar, va a desaparecer, lo va a transponer Dios, lo va a sacar de un escenario donde vendrá un juicio grande y terrible y lo llevará a otro punto del universo donde Dios va a tratar también con la iglesia. Terminando, para contestar derechamente la pregunta que hizo una de nuestras hermanas. No hay contradicción entre la expresión desapareció y entre la expresión lo traspuso Dios para que no hubiera muerte. Lo que pasa es que en Génesis se ocupa el lenguaje informativo general, simplemente desapareció. Pero en la carta a los hebreos, el Señor nos ofrece un detalle importante. La desaparición de Enoc fue en realidad el traslado que Dios, soberana y sobrenaturalmente, hizo con Enoc. Lo sacó de aquí, se lo llevó allá y no gustó la muerte. No hay contradicción, ni es un asunto de interpretación personal del escritor bíblico, sino más bien son dos informaciones que se complementan y que nos ayudan a entender mucho mejor lo que será también en su hora y en su minuto esto que nosotros esperamos, el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga. Espero haber respondido satisfactoriamente a esta consulta. Los invito a preguntar, los invito a consultar, los invito a generar conocimiento. No olvidemos la advertencia que Dios nos hace en su palabra, allá en palabras del profeta Oseas. El pueblo de Israel en su momento pereció, es decir, sufrió, cayó de la gracia de Jehová porque le faltó conocimiento. Esto no quiere decir en el lenguaje original que Dios no dio todo el conocimiento, sino que Israel no tomó todo el conocimiento que el Señor les dio, sino que le faltó tomar, le faltó estudiar, le faltó leer y le faltó comprender y poner por obra lo que el Señor estaba informando con toda generosidad respecto de el caminar que Israel debía llevar para ser siempre guardado, librado y protegido por Dios. Yo los invito a ser buenos averiguadores. Si en algo les podemos ayudar en la gracia del Señor, estamos aquí en este medio en los días presentes, trabajando de esta forma para que la iglesia del Señor crezca y también naturalmente sea edificada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero sus comentarios. Si alguien tiene algo constructivo que aportar, por supuesto, es bienvenido y juntos vamos creciendo en la gracia del Señor. La paz del Señor con todos nosotros, para el Señor, honra, gloria y alabanza.